Hola a todos, soy José Antonio de Alfa y en este vídeo explicaré cómo crear un asistente de IBM funcional y que sea capaz de seguir un diálogo. Como ya sabréis, o en el caso en el que no sabéis, os lo explico, IBM es una página que nos proporciona múltiples servicios. Entre ellos podemos encontrar Tone Analyzer, que nos permite analizar el tono de voz de un determinado usuario a través de un audio. También podemos encontrar Speech to Text, que nos permite realizar la conversión del contenido de un audio a texto, o Text to Speech, que nos permite realizar el caso contrario. Nosotros nos vamos a centrar en el caso de IBM Watson Assistant, que como ya he dicho nos permitirá crear un asistente que podrá seguir un diálogo con una persona. Para ello nos dirigiremos primero en IBM Cloud y nos loguearemos, o en el caso de no tener cuenta nos crearemos una. Una vez dentro nos aparecerá una ventana como esta. Entonces, para poder crear nuestro propio asistente podemos hacer dos cosas. Podemos dirigirnos aquí abajo y pulsar en Watson Assistant, o podemos darle a Catalog y dentro de Catalog en el apartado de IA, si mal no recuerdo, nos permite dar la opción de Watson Assistant. O en el caso de que ya tengamos creado nuestro Watson Assistant, lo único que haremos es darle a servicios, que nos aparecerá por aquí. Se nos mostrará la página con los diferentes servicios que tenemos. Esperamos que carguen. Y aquí nos buscamos Watson Assistant. Cada uno se le asigna un valor de 2 letras por defecto. Es decir, en nuestro caso es Watson Assistant UA. Pero a lo mejor para vuestro caso puede ser Watson Assistant BZ o CD. Siempre le asigna un valor de 2 letras. Entonces pulsamos en Watson Assistant. Esperamos que cargue. Y aquí le damos a iniciar herramienta. Yo como la tengo abierta, pues vamos a pasar a la siguiente pestaña. Una vez que le hemos dado a iniciar herramienta, se nos redirigirá a esta página, que es la página inicial de los asistentes de IBM. En esta página, para empezar a crear el propio asistente, lo primero que haremos es dirigirnos a la pestaña de Skill. Como ya podréis ver, aquí tenemos las diferentes asistentes que utilizamos en nuestra página, como es Alfa Asistente, que es el servicio de soporte de Alfa. Bueno, de soporte no, de dudas generales. Congreso Atlan, que es el bot que tenemos creado para este evento en concreto. O tenemos el tutorial de uso de IBM Assistant, que ese todavía estaría en desarrollo. Pero el funcionamiento sería explicar todo lo que estoy haciendo en este vídeo, pero haciendo dudas en concreto. Nosotros lo que vamos a hacer es crear uno nuevo. Para ello le vamos a dar a Create Skill y vamos a indicar los valores de este. Por ejemplo, primero le vamos a indicar el nombre, que en vuestro caso puede ser cualquiera. Yo como voy a hacer una prueba, pues voy a llamarlo prueba. Aquí le podemos añadir una descripción opcional. La descripción opcional lo único que sirve es para indicar para el funcionamiento de del propio asistente. Es decir, si por ejemplo este fuese pues, un asistente de coches, pues le diríamos asistente encargado del soporte de los coches o asistente del soporte de las preguntas de los coches, etcétera, 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 etcétera. En este caso le vamos a dejar asistente por poner algo. Y aquí, muy importante, le vamos a indicar el idioma español. Español en nuestro caso. Esto es porque IBM dispone de un módulo NLU o de reconocimiento del lenguaje. Entonces, si nosotros le indicamos el español, él va a detectar las posibles palabras que hay en español y nos lo va a mostrar, además de en español, el propio asistente. Realmente no nos muestra en español, pero va a detectar que el usuario le está hablando en el idioma español. Una vez hecho esto, le damos a Create Dialog Skill y nos manda a la página para empezar a crear nuestro propio asistente. Bien, como podréis ver, aquí tenemos diferentes pestañitas. Tenemos la pestañita de Intents o intenciones, Entities o entidades, Dialog o la que contendrá el propio diálogo, que más adelante veremos la estructura, Analytics, que te permite ver la analítica, Version, que esta pestaña es de pago. Bueno, no es de pago, sino que viene con el servicio ya no tan gratuito de IBM. Y Content Catalog, creo que proporciona una serie de intenciones de determinados temas. Por ejemplo,
podemos encontrar intenciones de atención al cliente, para controlar el bot, intenciones para el caso del bancario, como son las transiciones básicas para un caso de uso bancario, telecomunicaciones, utilidades. Podemos encontrar esta variedad de diferentes intenciones. Nosotros en nuestro caso vamos a crear una nueva. Para ello, como esta es la primera que vamos a crear, le damos a Create Intent. Como habréis visto, también podemos importar intent. Y eso es que si tenemos otro asistente del que queremos importar las diferentes intenciones, podemos darle a exportar en el otro asistente, indicamos cuál sería la propia intención o intent a exportar, la exportaríamos y aquí después ya le daríamos a importar e importaríamos el resultado de esa beta. En este caso nosotros nos vamos a dedicar a crear intenciones y mostrar cómo sería el funcionamiento para que en el caso de que sea nuestro primer asistente. Por ejemplo, podemos crear una intención que sea saludo. Aquí le podemos añadir una descripción opcional. En este caso vamos a poner detectar el saludo, detectar saludo de un usuario y responder a ella. Y una vez hecho esto, le damos a Create Intent. El objetivo de las intenciones es reconocer la intención que tiene el propio usuario en el diálogo. Es decir, nosotros le podemos meter ahora una serie de ejemplos de las intenciones del usuario y dependiendo de las intenciones que le hayamos metido, pues él determinará si se ha detectado la intención saludo, pues también podemos crear una intención que sea cancelar y añadir los ejemplos que harían que esa intención del usuario se viera reflejada en el propio IBM. En nuestro caso vamos a poner, por ejemplo, como saludos, pues el propio usuario puede decir saludos, buenas, nos puede saludar también diciendo ¿qué tal? Estos serían los diferentes ejemplos de los que el usuario podría decir para que se activara la propia intención saludo. Más adelante veremos qué podemos hacer con las diferentes intenciones. Le damos atrás y como vemos nos ha creado la propia intención saludo. Vale. Una vez hecho esto, vemos que nos ha cambiado la página y ahora para crear diferentes intenciones el botón estaría aquí. Este es el botón que os he dicho para importar las propias intenciones. Este sería para poder exportarla y esto sería para poder eliminarla. Para poder eliminarla y para poder exportarla siguen el mismo patrón, tanto en las intenciones como en las entidades y en otros variados casos, que sería marcamos el propio saludo. En este caso, como yo tengo solo uno, se nos marca que hemos seleccionado todos, pero cuando tengamos varios, este recuadrito como tal no aparecerá marcado. Y aquí ya damos la opción exportar o borrar. En este caso no queremos hacer nada, así que le vamos a dar a cancelar como tal. Vale, cancelamos y ya vemos que se nos ha cerrado la pestañita esta azul que nos aparecía antes. Vale, nos vamos a dirigir a entidades. Las entidades funcionan prácticamente igual que los intents, es decir, nosotros le declaramos un nombre a la propia entidad, le establecemos unos valores y dependiendo del valor que tome en el diálogo, pues se activará o no se activará. La única diferencia que tiene la entidad es que como tal podemos hacer que el diálogo se bifurque por diferentes ramas. Es decir, nosotros, por ejemplo, vamos a darle a crear una entidad. Podemos indicar aquí, por un ejemplo, características coche. Características coche. Aquí os salta el aviso de que como tal tienen que estar unidos. Así que si vais a meter lo que son espacios y todo eso, os recomiendo que os le metáis guiones o le metáis barra baja. Yo soy más aficionado a meter barra baja, pero porque queda más estético, no por otra cosa, es manía mía. Una vez hecho esto, ya tenemos el valor de la propia entidad y le damos a crear entidad. Vale, vemos que se nos ha desplegado el value name y synonyms.
En este caso, lo que hacemos en value name es establecer los diferentes valores por los cuales se activará características coche. Por ejemplo, podemos especificar aquí el modelo del coche. Modelo coche. Aquí, como tal, sí os deja poner los espacios. Pero después, si lo ponéis con espacios, tenéis que indicarlo entre paréntesis el propio valor el nombre del valor de la entidad. Porque si no, no lo coge bien y os puede dar problemas. Entonces, os recomiendo que utilicéis el barra baja o el guión, como he dicho, para que se mantenga juntos y no tengáis que ponerlo de los paréntesis. Vale. Introducimos el nombre del valor. Y aquí podemos elegir si le vamos a introducir un sinónimo, es decir, le vamos a introducir diferentes palabras que harán que se detecte que la entidad se ha activado por un modelo de coche, o podemos introducir patrones. En ese caso, lo que habla es de detectar determinados patrones, bien de palabras, bien de números, y en ese caso se activaría si ese patrón mismo se ha cumplido. En este caso, nosotros vamos a tirar por trabajar con sinónimos, porque creemos que puede ser más fácil de entender. Entonces, por ejemplo, como estamos hablando de modelos de coches, pues podemos decir Tesla, podemos hablar de Citroën, Volkswagen. Imagino que dará errores porque pocas personas saben escribir bien esto. Podemos añadir, por ejemplo, SEAT y así todas las que queramos. Una vez que hemos acabado, le damos a Add Value y como veis, se nos ha añadido el propio valor a lo que serían los valores de la entidad. Podemos seguir creando, por ejemplo. Podemos crear, pues, no sé, vamos a suponer que... ¿Qué podemos decir? Vamos a decir el tipo de neumático. ¿Vale? En este caso vamos a añadir que pueden ser gruesos, pueden ser neumáticos finos, pueden ser neumáticos de agua o de lluvia, mejor dicho, en seco y así en toda la variedad de neumáticos que habría. Entonces le damos a añadir valor y vemos que se nos ha añadido el propio valor de neumático. Lo bueno que tiene la entidad es que como tal, tú en los diálogos puedes decidir si una determinada entidad se va a activar por el modelo de coche o se va a activar por neumáticos. Es decir, podemos decir que el diálogo suelte una respuesta u otra en función de si ha detectado que se ha dicho modelos de coche, en nuestro caso, o neumáticos, o hacer que se realice de manera general. Es decir, que si se cumplen características, que si se dan algún valor que hay dentro de características de coche, que serían Tesla, Citroën, Volkswagen, SEAT, grueso o fino, de cualquiera de los diferentes valores, pues se activaría el propio nodo. Ahora pasaremos a ver cómo son los nodos. Bien, al igual que el anterior, tenemos las mismas opciones. Es decir, podemos importar la propia entidad, podemos exportarla y podemos borrarla. Y para el caso de exportar y borrar sería el mismo caso. Tendríamos que marcar como tal la casilla y ya pulsaríamos la opción que queremos hacer. Vale, pasamos a lo que es el tema de diálogo. Aquí lo que vamos a hacer es crear el propio diálogo que va a seguir el propio robot para comunicarse con el usuario. Entonces, no para comunicarse, sino para mostrar las respuestas, las diferentes opciones que va a poder mostrar por pantalla si detecta diferentes intenciones o que el propio usuario ha dicho palabras que encontramos en entidades. De ese modo, pues como tal ya habéis visto que cuando le damos a crear diálogo nos trae por defecto los nodos bienvenidos y en otras cosas. Bien, bienvenido como tal es el nodo que nos muestra el saludo inicial. Es decir, si ahora nosotros nos dirigimos al try it para probarlo, vemos que como tal nos muestra este mensaje. Hola, ¿cómo puedo ayudarle? Entonces, el nodo bienvenidos como tal nos muestra el saludo inicial del propio diálogo. Este nodo, como todos, podemos modificarlo. Podemos decir, por ejemplo, hola,
En nuestro caso, soy un asistente creado para ayudarte en la elección de coche. ¿Cómo puedo ayudarle? Entonces ya lo dejamos aquí, ya dejamos el propio mensaje, le damos a la X porque lo guarda directamente, no hace falta hacer nada más. Y ahora si le damos a crear para limpiar el diálogo, vemos que el propio mensaje ha cambiado con lo que le hemos indicado en el nodo bienvenido. Bien, podemos además de eso añadir nodos nuevos, añadir nodos hijos y añadir carpetas. Vamos a ir uno por uno. Añadir nodos lo que nos permite es, como tal, añadir un nuevo nodo a la conversación, que se activará si se cumple una determinada condición. Entonces, aquí le vamos a poner la condición que debe de cumplirse para que el propio nodo se active. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que este nodo se va a dedicar del saludo. Entonces, pulsaríamos el intent, porque nosotros hemos creado saludo como una intención, pulsaríamos saludo y ya si el propio nodo detecta alguna de las palabras clave que hemos introducido en saludo, pues activará el nodo saludo. Vamos a nombrar este nodo como devolver saludo, por ejemplo. Y vamos a introducirle las respuestas. En las respuestas podemos podemos hacer que sean de diferentes tipos. IBM nos permite crear respuestas que sean de texto, opciones, una pausa o una imagen. Con las respuestas de texto, que es la que viene por defecto a la hora de crear los nodos, podemos indicar el texto que mostrará el propio asistente cuando se le haga la pregunta. Por ejemplo, podemos indicar muy buenas tardes a usted. Muy buenas. O le podemos indicar buenas o cualquier otra cosa que se nos ocurra. Nosotros podemos mostrar como tal un único valor de la respuesta, como puede ser muy buenas tardes. Podemos mostrar ambos valores o podemos hacer que se muestren uno random. Para ello lo que tenemos que hacer es indicarlo en una de estas opciones. Es decir, por defecto ya te viene secuencial, que secuencial lo que hace es mostrarte el primer mensaje que se encuentra en la respuesta. En este caso, si dejásemos el secuencial, nos mostraría este mensaje de aquí. Y siempre que se activara este nodo, nos iba a mostrar el mismo mensaje. Podemos también indicarle que sea random o podemos indicarle que sea multiline. Entonces, si le indicamos que es random, una vez que se active el nodo, puede tomar una de estas dos respuestas. Bien puede responder con buenas y en la siguiente responder con muy buenas tardes o puede responder al revés. Es decir, muy buenas tardes, buenas. Si tuviésemos 7 opciones, pues elegiría una de esas opciones de manera random y la mostraría por pantalla si se activara el nodo. O podemos hacer que se muestre multiline. Que multiline lo que hace es mostrar las diferentes respuestas que le hemos introducido. Es decir, si ponemos multiline nos mostraría, si yo ahora le dijese hola al propio asistente, podemos ver que nos ha mostrado las dos respuestas que le hemos introducido. Es decir, muy buenas tardes a ustedes también, que sería la primera, y buenas, que sería la segunda. Bien, una vez hecho esto, también podemos decir cuál será la ejecución que seguirá una vez que haya respondido a la pregunta que ha reconocido. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante con el caso de características de coche. Bien. Además del nodo, tenemos el caso de añadir nodos hijos, que lo que hacemos es añadir
nodos dentro de los nodos que solo se activarán si primero se activa el nodo padre y después se van a activar, se cumplen las condiciones para que se activen los nodos hijos. Bien, para crear un nodo hijo, primero tenemos que seleccionar el nodo y después darle a añadir nodo hijo. En nuestro caso vamos a crear un nuevo nodo que será el de las características del coche. Le vamos a decir que se active si reconoce las entidades características del coche. Y aquí es lo que estaba diciendo antes. Podemos decir que se active por una determinada característica o que se active si no se cumple una determinada característica. Es decir, podemos decir, por ejemplo, que características coche se active si detecta modelos de coche o que se active si se cumplen neumáticos. También podemos decir que se active si no reconoce uno de los valores que tiene introducido. Es decir, puede detectar todos menos ese. Si se cumple ese, que no se active. Podemos decir que se cumple si es mayor a un número determinado o menor a un número determinado. Esto obviamente es para valores numéricos. Entonces, nosotros vamos a decir que se active por características de coche, para que en ese caso se active para todos los valores que se incluyen dentro de características de coche. Entonces, le damos aquí. Le damos, bueno, no vamos a introducir ninguna respuesta. Este lo vamos a crear como un nodo padre como tal. Y una vez hecho esto, vamos aquí. Le podemos dar bien a los 3 puntitos o darle a Chill Node para crear el nodo hijo. Entonces, vamos a darle a los 3 puntitos y creamos el nodo hijo. Bien, vamos a hacer para que los nodos hijos se activen si se cumple un determinado valor que se encuentra en características del coche. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que se active si se cumple que en características de coche se ha dado justo el valor modelo de coche. Y aquí de nombre le vamos a poner modelo coche. Y aquí le vamos a decir, pues, este modelo es las características de este modelo perdona, me he equivocado. Disponemos de los siguientes modelos, además de ese. Y aquí le indicaríamos los diferentes modelos que disponemos. O le podemos añadir, bueno, le podemos añadir eso o, como ya hemos dicho, meter los diferentes valores. Entonces vamos a poner, por ejemplo, SEAT, Volkswagen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y una vez hecho esto, cerramos. Y aquí vamos a añadir un nuevo nodo hijo. Para añadir un nuevo nodo hijo, podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacerlo, como hemos dicho antes, pulsando tanto los 3 puntitos del nodo en el que queramos añadir las características o añadiendo el nodo hijo. O podemos hacerlo desde el propio nodo hijo del nodo y diciéndole que añada un nuevo nodo superior o un nuevo nodo inferior. En este caso, lo que haría es crear un nuevo nodo hijo del nodo características del coche. Entonces, por ejemplo, vamos a añadir un nodo debajo. ¿Veis? Como estáis viendo, ha creado un nuevo nodo que es hijo de características del coche. Entonces, le indicamos por aquí que este se active si se cumple los neumáticos, si se da que ha entendido los neumáticos. Aquí vamos a ponerle neumáticos como nombre. Y aquí le vamos a introducir. Tenemos los siguientes neumáticos. Voy a hacer un cambio. Bien. Vamos a mostrar las opciones. Tenemos los siguientes neumáticos.
Aquí en las opciones lo que hacemos es mostrarle una serie de los diferentes neumáticos de los que disponemos y dependiendo de qué pulse, pues ya se nos redirigirá, bueno, no se nos redirigirá como tal, sino que ya mostrará el valor que diría el usuario y se activaría un nodo en concreto, pero eso no nos redirige como tal, sino que tenemos que controlar la salida. Tenemos que especificar el nodo para que en función del valor que haya pulsado, pues ya muestre el valor en concreto. Es decir, si nosotros ahora le pusiéramos grueso y al darle a, por ejemplo, le damos aquí y mostramos gruesos, introduzca valor, pues introduce el valor grueso, pues esto es lo que se mostrará por pantalla y este valor sería el caso de, lo que respondería como tal, lo que detectaría el programa que hubiese dicho el propio usuario. Veámoslo por ejemplo. Entonces, si pongo tenéis neumáticos gruesos, vaya hombre, vale, sí, ha detectado de que es las características del coche de neumáticos, pero lo que tenemos que hacer es el propio se ha activado que estamos hablando de neumáticos gruesos, pero tenemos que decirle aquí para que se active dicho nodo hijo que la salida que sea skip user input. Con esto lo que hacemos es que se salta la propia respuesta que correspondería al propio usuario y mostraría el resultado y entraría en los diferentes nodos hijos. Es decir, le daríamos a skip user input y ahora, como veis aquí, dice que se salta la entrada del usuario y evalúa los dos nodos hijos. Entonces, si ahora ponemos tenéis neumático grueso, podemos darle arriba para mostrar los valores que ya hemos introducido. ¿Veis? Se nos muestra el propio valor de la opción que hemos introducido antes. Entonces nosotros podemos clicar aquí y detectaría de que esto ha sido lo que ha preguntado el usuario. Como no le hemos metido ningún nodo para detectar esa salida, nos muestra que no lo ha entendido. Pero si ya se lo vamos metiendo, pues lo va detectando como tal. Bien, además de esto, también podemos añadir respuestas del tipo pausas, para provocar pausas de diferentes segundos, que como veréis, lo tenemos que especificar en milisegundos. O podemos ingresar imágenes, que para ello nosotros le metemos el título de texto y la descripción. Ambos valores son opcionales, no hace falta meterlos como tal. Y la URL de la imagen, porque tiene que ser una imagen en línea, es decir, que se encuentre en internet. Y entonces ya mostraría la propia imagen. También podemos hacer que los propios nodos se activen si se dan más respuestas. Es decir, podemos decir, si nosotros tuviésemos otra entidad nueva, pues que se active si se da la entidad Pepito de Copas, por ejemplo. O que se active si se da que Pepito de Copas toma los valores de un determinado de estos. Entonces se cumpliría y se daría el propio de este. Solo entraría en ese caso si se cumplen las dos condiciones. Con el AND, solo entraría en este nodo si se cumple tanto características del coche como fulanito de copas, como hemos dicho. Lo de los espacios lo he introducido, pero ya sabéis que como tal no serían, que habría que meter los barra bajas. En ese caso solo se activaría si se diera características de coche y adicionalmente se diera fulanito de copas. En el caso de que queramos de que solo se cumpla o características de coche o fulanito de copas, podemos darle aquí y aquí se nos muestra una serie de diferentes valores. Le pulsamos sobre y entonces se tiene que dar que se cumpla o bien características del coche o bien
fulanito de copa. Bien. Además de eso, en los nodos como tal, podemos customizarlos y añadir slots, bueno, habilitar los slots para que dependiendo de la entrada que haya tenido, que ocurra una cosa diferente y tener las múltiples respuestas. Vamos a ver en un momento. Como veis, aquí nos ha cambiado y ahora nos dice para que se activa con esta, y si encima reconoce tal entidad, la va a guardar de tal manera y la va a lo iría a preguntar si no lo encontrara. Por ejemplo, si no hiciéramos la pregunta, nos mostraría que es opcional, pero si en el caso de que tengamos que introducir una pregunta, la introdujéramos aquí una pregunta para el nombre de la variable, en el caso de que no esté, pues eso haría que fuese obligatorio, que nos tuviese que meter el valor sí o sí. Y como veis aquí nos pasa lo mismo. Si detecta un determinado valor, pues saca una determinada respuesta, y si no, pues saca otra. Vale. Una vez dicho esto, aquí podemos ver la analítica del propio robot. Que como veis, aquí no hay datos porque como tal acabamos de crear el propio bot y todavía no hay conversaciones. Las versiones, que como ya os he dicho, son de pago. Y el Content Catalog, que ya lo he mostrado. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a pulsar en Atención al cliente. Si entramos en Atención al cliente, aquí nos muestra una serie de las diferentes intenciones que incorpora esta skill como tal. Entonces, nosotros tendríamos que el intent se llamaría Customer Care Appointment. La descripción opcional sería programar o administrar una cita en la tienda. Y los ejemplos serían que se activarían si reconoce si estoy de acuerdo, nos vemos hoy por la tarde, tengo una cita programada con mi tienda local. Si se dan estos valores, pues ya se activaría el propio. Si queremos meter estos intents, lo único que se hace es fácil. Nos iríamos al propio intent, la propia skill que queremos añadir, y pulsaríamos en, por ejemplo, si queremos atención al cliente, añadir tu skill. Aquí nos salta que se han añadido los 18 intents con éxito. Y ahora si nos vamos a intent, vemos que como tal ya tenemos las diferentes intenciones que nos incorpora esta skill. Y ya como tal podemos acceder a ellos, podemos ver los diferentes valores que nos incorpora y podemos ya actuar en torno a ellos. Podemos también eliminarlos como tal, como si fuese una intención que hemos creado nosotros. Aparte de eso, en los diálogos, una cosa que se me había olvidado era que nosotros podemos realizar saltos. Es decir, nosotros podemos hacer que si se cumple una determinada característica y se da esto, podemos hacer que el diálogo salte a este nodo y ya evaluaría si se cumple devolver saludos, si lo que ha hecho es, si se cumple la condición, mostraría el saludo, si espera a una respuesta en concreto. Entonces ya eso lo podemos hacer desde el propio nodo. Le damos a Unfinally y aquí, como ya veis, como no tenemos nodo hijo, no nos muestra el de Skip User Input, le daríamos a Jump To. Y aquí nos indicaría el nodo al que saltaría. Por ejemplo, podemos decir que salte a saludo y en el caso de data. Y que lo que tiene que hacer es que si se cumple, bueno, que una vez que se haya cumplido el modelo coche, pues que salte a saludo y que espere por la salida del usuario, porque reconozca una determinada intención del usuario, una determinada condición, perdón, o que responda directamente. Obviamente responder solo lo va a hacer si detecta el saludo. Si no lo detecta, nos va a mandar en otras cosas y nos va a mostrar una respuesta por defecto. Entonces si dijéramos responder, pues obviamente nos va a mostrar en otras cosas. Pero por ejemplo, esto es útil para nodos que tengamos que se tengan que cumplir con ninguna, que no tengan que darse que se cumple nada para que se active.
Pues como tal ya estaría explicado propio el IBM. También una última cosa es decir que además de todo esto tenemos la opción de que podemos exportar la propia skill entera, podemos importar una skill que ya venga creada o podemos borrar la propia skill. El caso de que le demos a borrar skill como tal, vemos que nos muestra que tenemos que introducir un mensaje de verificación. Esto es para que si le damos que no nos lo borre directamente, que verifiquemos nosotros que queremos borrarlo. Vaya a ser que lo hayamos dado por error y nos puede hacer una risa tremenda. Entonces, en el caso de que queramos hacer alguna de estas opciones, pues le damos los 3 puntitos y ya como tal ya podríamos guardar, bueno, exportar, importar o borrar la propia skill. Bueno, pues una vez dicho esto, yo me despido. Esto ha sido todo y espero que haya sido de ayuda. Con cualquier duda os podéis dirigir también al propio asistente de IBM que tenemos creado en nuestra página y preguntarle sobre cualquier duda que tengáis sobre los intents, las entidades, los diálogos o los propios nodos. Un saludo y hasta la próxima.